Hola. Hoy nos metemos de lleno en un periodo histórico, la verdad es que apasionante y clave, yo diría, para entender la estructura de la Iglesia Católica. Finales del siglo IV, una época de cambios enormes, tanto en el Imperio Romano como, bueno, dentro del propio cristianismo. Exacto, una época de transición fundamental. Para que nos hagamos una idea, estamos en el año 384 después de Cristo. El Imperio Romano, ese gigante, ya está oficialmente dividido. Sí, Y claro, Oriente y Occidente empiezan a ir cada uno por su lado, culturalmente, políticamente. se nota ya la divergencia, sí. En Oriente, además, se seguían coleando las tensiones doctrinales después del Concilio de Nicea, El ¿recuerdas? 325. Sobre todo el tema de la naturaleza de Cristo. El arrianismo y todo eso, ¿no? Que si Cristo era Dios, que si era una criatura, un lío importante. Tentado, bueno, poner un poco de orden, las tensiones seguían ahí latentes. Y mientras, en Occidente, ¿qué pasaba? Pues que Roma, la ciudad, aunque ya no era la capital política, que si Milán, que si Rávena, se iba consolidando cada vez más, pero como referente espiritual. Eso es, el centro de gravedad espiritual, digamos. Claro, el cristianismo ya no era esa secta perseguida, ni mucho menos. Estaba cada vez más metido en la sociedad, más institucionalizado, y eso pues requería una estructura más clara, una guía, y sobre todo cierta unidad. Unidad en las prácticas, en la disciplina. Necesitaba coherencia interna, sí. Y justo ahí, en ese momento, es donde aparece la figura de la que vamos a hablar hoy. San Ciricio. Sucede a San Dámaso I como obispo de Roma. Y lo que vamos a explorar, basándonos en unos documentos que tenemos aquí, que analizan su figura y, ojo, el origen de las decretales papales. Un punto clave, las decretales. Exacto. Vamos a ver cómo su pontificado parece marcar un antes y un después. Sí, un punto de inflexión. Nuestra idea hoy es entender cómo y por qué San Ciricio, según estas fuentes, se convierte en el primer papa que actúa, digamos claramente, como legislador para toda la Iglesia. ¿Y qué significó eso para la unidad, para la estructura de la Iglesia? Vamos a intentar desgranar este cambio. Que parece pequeño, pero tuvo unas consecuencias enormes. Empecemos por ahí, por el momento justo en que Ciricio llega al papado, a eso que se llama el ministerio petrino, que se encuentra. ¿Cómo estaba la Iglesia en ese momento? Pues mira, se encuentra una iglesia en Occidente que, bueno, aunque no tenía las crisis dogmáticas tan fuertes como en Oriente, lo del arrianismo estaba más o menos controlado después de Constantinopla, sí que tenía otro reto. Un reto distinto, pero gordo también. El riesgo De fragmentación. fragmentación doctrinal. No tanto doctrinal, sino más bien disciplinar y litúrgica. Piensa que en las distintas provincias, Hispania, la Galia, el norte de África, pues iban surgiendo costumbres locales, formas distintas de celebrar los sacramentos, normas diferentes para los curas. Claro, cada uno un poco a su aire. Exacto. Había una necesidad, yo creo que se palpaba, de cohesión, de tener unos criterios comunes que reforzaran la identidad y la unidad de la Iglesia, sobre todo en un momento en que crecía muy rápido y la sociedad era cada vez más compleja. Entiendo. Y es justo ahí para responder a esa necesidad, según interpretan estas fuentes que manejamos, donde Ciricio impulsa de una forma muy decidida un instrumento que, bueno, igual ya existía algo parecido antes, pero él lo consolida y le da una autoridad nueva, la decretal. La decretal. Hablemos de eso, porque la palabra ya suena. Suena potente, ¿no? Casi a ley. ¿Qué es una decretal exactamente? ¿Y por qué es diferente a, no sé, una carta normal del Papa? Pues sí, el nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Viene del latín decretalis epistola, o sea, carta decretal. Básicamente son respuestas por escrito que daba el obispo de Roma a consultas concretas. ¿Consultas de quién? Pues podían venir de obispos, de sínodos locales o incluso de comunidades cristianas que tenían algún dilema, ya fuera doctrinal, de disciplina o incluso jurídico. Cosas como, ¿qué hacemos con los que renegaron de la fe en la persecución y ahora quieren volver? ¿O qué requisitos tiene que cumplir alguien para ser sacerdote? ¿O cuándo celebramos tal o cual fiesta? Preguntas prácticas. Vale, respuestas a preguntas concretas. Pero, ¿dónde está el cambio que le atribuyen a Ciricio? Pues el salto cualitativo, según estas fuentes, está en que la decretal con Ciricio adquiere un carácter normativo muy claro, muy explícito. Ya no es una carta pastoral general, o un consejo de padre, o una simple opinión teológica. Ajá.
Se presenta como una disposición que se basa en la autoridad apostólica de Roma y, por lo tanto, con la idea de ser vinculante de obligado cumplimiento. Al menos para quien había hecho la consulta, claro, pero sentando un precedente para casos parecidos en otros sitios. O sea que el Papa dice, esto es así. Exacto. Expresa esa convicción de que el obispo de Roma tiene la responsabilidad y la autoridad para poner normas para toda la Iglesia. Entendido. No es un yo os aconsejaría que, sino más bien un esto es lo que hay que hacer según la tradición y la autoridad que tengo. Y aquí los papeles que tenemos destacan un documento muy concreto, que se considera la primera decretal que conservamos entera. Y lo curioso es que va dirigida a Hispania, Sí. a Imerio, el obispo de Tarragona. Así es, la Carta Imerius del año 385 es un hito, fundamental según esta visión histórica. Resulta que Imerio le había escrito a Dámaso, el papa anterior, preguntándole varias cosas de disciplina que le preocupaban allí en la Tarraconensis. Vale. Pero Dámaso se murió antes de poder contestar y fue Ciricio el que cogió la consulta y mandó esta respuesta que es, muy significativa. ¿Y qué decía? ¿Qué temas tocaba? Pues es muy revelador de lo que preocupaba en la época y de esa voluntad de Ciricio de unificar. Por ejemplo, habla del bautismo. Imerio preguntaba si se podía bautizar cuando fuera. Y Ciricio dice, mira, no, salvo peligro de muerte, el bautismo solemne hay que hacerlo en la vigilia pascual o, como mucho, en la de Pentecostés. Ah, mira. No es una ocurrencia suya, ¿eh? Lo que busca es ligar el sacramento a los momentos más importantes del año litúrgico y, de paso, unificar la práctica en Occidente. Tiene sentido. Algo más. Sí. También habla de la penitencia para los pecados gordos. Homicidio, adulterio, apostasía. Confirma que la reconciliación tenía que ser pública y una sola vez en la vida. Un proceso bastante duro que dejaba aclarar la gravedad de romper con Dios y con la comunidad. Duro sí. Y luego, un tema que ya llevaba tiempo discutiéndose, pero que Ciricio reafirma con mucha fuerza, el celibato de los clérigos mayores, obispos, presbíteros, diáconos. Que eso siempre genera debate. Siempre. Y él lo argumenta no solo como una ley, sino que lo relaciona con la pureza necesaria para el altar y como una señal de entrega total a Dios. Y lo importante aquí, según insisten las fuentes, es cómo se recibió esa carta. Que no se leyó como, mira qué opina el nuevo obispo de Roma. Exacto. Sino que el propio Ciricio, en cómo escribe, usa un lenguaje de autoridad, ¿no? Invoca la tradición, espera que Imerio no solo lo aplique en Tarragona, sino que lo diga a otros obispos de Hispania, incluso de la Galia, de África. Totalmente. Se nota una intención legislativa clara, con alcance universal. Podríamos decir que es el momento en que, según esta interpretación, el Papa ya no solo da consejo, sino que empieza a legislar de verdad para la Iglesia occidental. Asume un papel activo en darle forma a su disciplina. Exactamente. Con esa carta a Imerio y otras intervenciones parecidas que se conocen de su pontificado, del 384 al 399, Ciricio consolida de forma práctica, visible, esa autoridad universal que reclamaba la sede de Roma. Va más allá de guardar la fe. Mucho más allá, ya no es solo ser el guardián último de la fe de los apóstoles, sino interpretarla activamente y aplicarla con normas disciplinares concretas. Normas que buscan la unidad, la cohesión. Es pasar de una primacía de honor o de referencia a una primacía de jurisdicción real, efectiva. Y las fuentes que manejamos dan más ejemplos, ¿no? Aparte de lo de Imerio. Sí, mencionan que Ciricio intervino en otros asuntos importantes, por ejemplo, condenando herejías o desviaciones como el priscilianismo, que estaba bastante extendido por Hispania y por zonas de la Galia. El priscilianismo, sí. O también se preocupó por regular cómo se elegían los obispos, para intentar asegurar que fueran gente válida, preparada. ¿Y cómo lo hacía? ¿Mandaba cartas directamente? A veces sí, como a Imerio. Otras veces lo hacía a través de sínodos que convocaba en Roma. Se decidían cosas allí y luego se comunicaban a las provincias esperando que las aceptaran. Vale. Pero el objetivo, tal como lo presentan estas fuentes, era siempre el mismo: reforzar la comunión de la Iglesia, asegurar una disciplina común basada en la tradición que interpretaba Roma y así, frenar un poco las tendencias de cada uno a ir por su lado o las costumbres locales que pudieran poner en peligro la unidad de la fe o la coherencia de la Iglesia. Ves a Roma actuando como un centro de gobierno activo. Pero esto que empieza Ciricio no se queda ahí, ¿verdad? Él abre una puerta y luego otros siguen. Sin duda.
Eso es lo fascinante, y las fuentes lo subrayan mucho. La práctica de dar decretales no solo siguió, sino que se hizo más intensa, se consolidó en los papas siguientes. ¿Como quién, por ejemplo? Pues Inocencio IA, a principios del siglo V, fue muy activo mandando respuestas normativas a obispos de muchos sitios, sobre liturgia, sacramentos, disciplina del clero. Sus decretales ya se empezaban a coleccionar y a circular como textos con autoridad. Ya se veía venir que eso iba más. Y si piensas en León Magno, a mediados del siglo V, ya es la culminación de este proceso en la antigüedad tardía. Sus cartas dogmáticas, sobre todo la famosa carta al patriarca de Constantinopla, sobre las dos naturalezas de Cristo, La que leyeron en Calcedonia, ¿no? esa misma, que dijeron aquello de Pedro ha hablado por boca de León. Pues no solo eso, sino que sus decretales sobre temas de disciplina se consideraban prácticamente leyes para la Iglesia en Occidente. La decretal se había convertido ya en una herramienta básica del gobierno del Papa. Entonces, la conexión parece clara. Estas respuestas del Papa, con ese carácter de norma, se van acumulando. Me imagino que alguien empezaría a juntarlas, a ordenarlas por temas. Es este el origen de lo que luego será el derecho canónico, ese cuerpo de leyes de la Iglesia. Exactamente. Desde la perspectiva histórica y jurídica de estas fuentes, estas decretales son la raíz, la semilla del derecho canónico occidental. Las primeras colecciones de cánones, de normas de la Iglesia, que aparecen en los siglos V y VI, metían juntas las decisiones de los concilios y un número cada vez mayor de decretales de los papas. ¿Colecciones como cuáles? Pues, por ejemplo, la colección dionisiana, a principios del siglo VI, o la hispana, un poco después. Les dieron una difusión enorme. Fueron la materia prima con la que luego trabajaron los canonistas de la Edad Media, como Graciano en el siglo XII, para construir todo el edificio del derecho de la Iglesia. O sea que de resolver casos prácticos. Exacto. De la necesidad práctica de resolver dudas concretas y de unificar la disciplina, surgió, de forma bastante orgánica, un sistema legal propio y complejo. Es un desarrollo institucional impresionante, pero las fuentes que comentamos le dan también una lectura más profunda, ¿no? Una dimensión teológica, quizá un poco apologética también. ¿Cómo lo ven desde ahí? Sí, para la visión de la historia que dan estos documentos, esto no es solo una evolución administrativa o una respuesta práctica a cómo organizarse mejor. Lo interpretan como una manifestación necesaria, además, de la promesa de Cristo a Pedro y de la propia naturaleza de la Iglesia como una comunión jerárquica. Ajá. La idea es que la sucesión apostólica en Roma no es solo un título bonito o un recuerdo histórico, sino el ejercicio vivo, continuado de la misión de Pedro: confirmar a los hermanos en la fe, cuidar del rebaño y mantener la unidad visible de la Iglesia. ¿Y cada decretal sería una prueba de eso? Exacto. Cada decretal, como la de Ciricio a Aimerio, sería una expresión concreta de esa responsabilidad. Por un lado, reafirmaría la fe común frente a posibles errores, y por otro, establecería una disciplina común que reflejara esa fe y asegurara la cohesión de toda la Iglesia, evitando que se disolviera en iglesias locales separadas. Sería, por tanto, un instrumento casi providencial, dirían, para asegurar la catolicidad, la universalidad real de la Iglesia. Y esto lleva a un argumento histórico que las fuentes usan bastante, me parece. El hecho de que esta práctica de legislar del Papa, con idea de que valga para todos, como se ve en las decretales, surja ya tan claramente a finales del siglo IV con Sirio. Lo usan como prueba contra la idea de que el poder del Papa fue un invento de mucho después, no, de la Edad Media o incluso más tarde. Exactamente. El argumento es que este desarrollo es orgánico, que tiene sus raíces en cómo se entendía la Iglesia a sí misma desde el principio. La interpretación que dan es que la Iglesia primitiva no se veía como una simple federación de comunidades locales independientes que de vez en cuando se juntaban, Sino como una unidad. sino como una única comunión universal, la Iglesia Católica, cuya unidad visible se garantizaba, al final, por la comunión con la sede de Pedro, con el obispo de Roma, al que se le reconocía una autoridad especial para resolver disputas y fijar la norma de fe y de disciplina. Las decretales de Ciricio y los que le siguieron serían la prueba histórica de que esa idea estaba ya en marcha. Muy bien, pues yo creo que podemos ir recapitulando las ideas principales de todo esto. Hemos visto cómo San Ciricio, a finales del siglo IV, aparece en estas fuentes como una figura
bueno, transformadora. No solo un sucesor más de Pedro, sino como el Papa que o bien inaugura o bien consolida de forma decisiva ese papel del obispo de Roma como legislador para toda la Iglesia. Eso es. Y lo hace usando las decretales, esas cartas con carácter normativo. Y el primer ejemplo claro que tenemos es esa famosa respuesta a Imerio de Tarragona en el 385. Efectivamente. Su pontificado marca, según esta visión, el comienzo de una forma de gobierno en la Iglesia de Occidente más centralizada y establece un método, la decretal, que va a ser crucial en los siglos siguientes. Pone las bases para que se desarrolle un cuerpo legal propio de la Iglesia, el derecho canónico, que se va a alimentar sobre todo de estas decisiones de los papas y de los cánones de los concilios. Claro. Las decretales se convierten así en una herramienta fundamental para intentar mantener la unidad tanto doctrinal como disciplinar en una iglesia que estaba creciendo muchísimo y que se enfrentaba a situaciones locales muy diversas. La verdad es que es fascinante pararse a pensar cómo decisiones tomadas hace más de 1600 años, por consultas concretas de obispos preocupados por la liturgia o por la disciplina de los curas en sitios como Hispania, acabaron generando una estructura de autoridad centralizada y un sistema legal que, bueno, aunque ha evolucionado mucho, sigue siendo clave para una institución mundial como la Iglesia Católica hoy. Sí, es impresionante ver esa conexión a largo plazo. Una respuesta a un problema local con consecuencias universales y que duran siglos. Y esto quizás nos deja pensando en algo más general, que va más allá de la Iglesia. Podríamos pensar que esta tensión entre, por un lado, la diversidad local, las costumbres de cada sitio, y por otro, la necesidad de normas comunes, de una autoridad central que legisle y unifique, es una dinámica que se da siempre en el desarrollo y sobre todo en la supervivencia a largo plazo de cualquier organización humana grande. Es una buena pregunta, sí. Ya sea religiosa, política, social, esa búsqueda de equilibrio entre unidad y diversidad parece una constante en la historia, ¿no? Una cuestión interesante para darle vueltas. Desde luego. Pues con esta reflexión yo creo que podemos concluir esta inmersión de hoy en la figura de San Ciricio y el nacimiento de las decretales papales. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Ha sido muy interesante.